La Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final en la ciudad de Lancaster, California, y su pastor Ronnie Lemus presenta su programa Luz a las Naciones. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Es nuestro deseo y propósito que la luz de Cristo resplandezca en tu vida. Y ahora, el pastor Ronnie Lemus con el mensaje de hoy. Tome su lugar. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. En Jeremías 10:23 dice: yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quién anda el dirigir sus pasos. Es la voluntad de Dios, hermanos, el guiarnos. Dice que nosotros, dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dios desea corregir nuestros pasos para que caminemos al ejemplo de Enoc. Dice la palabra que Enoc caminó con Dios. Dios se agradó de él y desapareció de la tierra. Dios se lo llevó. Pero antes de ser él exaltado a la presencia de Dios, él dio testimonio de haber agradado a Dios. Nuestro Señor desea afirmar nuestros pasos. Dice en el Salmo 40, versículo 2: me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. La roca es Cristo Jesús. Nos sacó del abismo, nos sacó del hoyo, nos sacó de la cárcel, nos sacó de la inmundicia, del pecado, del lodo, del fango. Nos sacó del pantano en donde nuestra vida había sido atrapada, como un cuerpo es atrapado por las arenas movedizas. Así estábamos nosotros en un suelo, hermano, que cada vez nos hundía. En ese falso fundamento estábamos, pero Dios nos tomó en su gracia, en su bondad, en su misericordia, y afianzó nuestros pies sobre la roca que es Cristo Jesús, sobre la palabra de Cristo, sobre el fundamento de Cristo, sobre la firmeza, porque es Cristo Jesús quien nos sostiene día con día con su brazo fuerte, con su brazo poderoso, para que nuestro pie no resbale, para que nuestro pie no tropiece en piedra, para que los obstáculos del camino podamos saltar sobre de ellos, podamos derribar todo obstáculo y que hagamos sendas rectas que agraden a Dios, abandonando lo torcido, abandonando el engaño, la falsedad, la mentira, abandonando la hipocresía, el orgullo vano, abandonando, hermano, nuestra vida, nuestro ser completamente en la disposición de Dios para que Él dirija nuestros pasos. Allá en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 2, dice que nosotros antes andábamos, dice, en aquellos tiempos según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Note usted de que nosotros andábamos, dice, conforme a la corriente de este mundo, siguiendo las modas, todo lo que el mundo ofrece. Nuestra vida era dirigida por el sistema, éramos esclavos del sistema del mundo y éramos esclavos también de Satanás, el príncipe de la potestad del aire. El enemigo, hermano, nos manejaba como títeres, y aunque nosotros decíamos: yo soy dueño de
de mi vida, soy dueño de mi destino, hago lo que quiero. La realidad es de que no éramos libres, porque el único que hace al hombre libre es Cristo Jesús. Dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solamente Cristo pudo romper esas cadenas del mundo, de la corriente de este mundo, y pudo también romper las cadenas de esclavitud. Pero el enemigo nos tenía hundidos, porque en nosotros había oscuridad, porque en nosotros habían tinieblas, y nuestra vida era un caos. Así como la tierra al principio, allá en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Así estábamos nosotros fuera de Cristo, hermano. Así estábamos nosotros, mire, en desorden. Nuestra vida era un completo desorden, hermano. Nos rebelábamos en contra de las cosas, mire, y no teníamos paz, no teníamos estabilidad en nuestro corazón. Andábamos como el mar, agitado siempre. Éramos sacudidos por los vientos, hermano, del pecado, de falsas doctrinas. Mire, pero ahora Dios ha llegado a nuestra vida y Él ha ordenado nuestra vida. Ya no estamos en desorden, ya no estamos vacíos. Ahora tenemos al Dios Trino, al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo. Ahora tenemos el amor de Dios, el gozo de Dios, la paz de Dios. Ahora vivimos, hermano, no por vivir. Ahora vivimos con propósito. Ahora vivimos para agradar a Dios en todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Y así como Dios dijo: sea la luz, y la luz expuso el caos, el desorden, la vacíez de la tierra, así también la luz, que es Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es la luz del mundo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y en San Juan capítulo 3 dice: y este es el juicio, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz, para que sus obras no sean expuestas. Pero el que camina en la verdad ama la luz, para que la luz manifieste que sus obras son buenas delante de Dios. Cristo Jesús trajo la luz, y la luz es el alumbramiento, el conocimiento, la revelación de Dios, para que nuestra vida fuera ordenada, hermano. Porque cuando el Señor tomó control sobre la tierra, puso todo en orden, puso todo en su lugar. Creó al sol para que el sol alumbrara de día, a la luna para que alumbrara de noche. Creó las estaciones del tiempo, hermano, para que la tierra produjera fruto. Así Dios está ordenando nuestra vida por su palabra, por su voluntad, para que nosotros caminemos a la luz de Cristo Jesús, agradándole a Él, desechando las tinieblas en nuestra vida y caminando, hermano, de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque cuando Dios ordenó las cosas, Él las supervisó, y Él se agradó de las cosas que Él había creado. Y dice que se agradó Dios de toda su creación, pero dice también la palabra que Dios dejó a su Espíritu para regular, para supervisar su creación. El Espíritu de Dios, que conoce todas las cosas. El Espíritu, hermano, que a nadie puede engañar. El Espíritu de Dios. Nos dice la palabra allá en Génesis capítulo 6. Dijo Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque el hombre es carne. Por lo tanto, sus días serán, y ahí nos habla de una cantidad de días, no sé si 120 o 100 por ahí, ¿verdad? Pero se dedujo considerablemente la vida del hombre a causa del pecado. Pero podemos ver de que el Espíritu de Dios
era el que iba a supervisar a la humanidad para ver si caminaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero el hombre era rebelde, se insubordinó, se llenó de pecado la tierra y el Señor envió, hermano, el diluvio para raer, para borrar a la humanidad de aquel tiempo de sobre la tierra. Porque Dios no se agradó del caminar de la gran mayoría de ellos. Dios se agradó de un solo hombre llamado Noé. Y por amor a Noé fue que entró la familia. Porque aún los hijos de Noé podemos ver de que había en ellos pecados, que había en ellos errores, hermano. Pero por amor a Noé, el Señor salvó a sus hijos, a su esposa y a sus 3 nueras, hermano, que creo que sí eran, porque, ¿verdad? Sí, sí hicieron un buen trabajo, pero podemos ver, hermanos, de cómo Dios trabaja con el hombre, porque no hay nada que se esconda delante de los ojos de Dios. Dios ve todas las cosas. Después el Señor le dio leyes a su pueblo para regir, para supervisar el caminar de los suyos. Les dio los 10 mandamientos, que es la ley moral, en donde ahí se nos dice los 10 mandamientos, ¿verdad? Para que nosotros agrademos a Dios en nuestro caminar. Les dio también, hermano, estatutos de iglesia, estatutos eclesiásticos, estatutos de sacrificio. Les dio también, hermano, códigos legales para que los jueces de Israel pudieran echar mano de esa constitución, de esa carta magna, de ese documento, y así enjuiciar a aquellos que eran transgresores de la voluntad de Dios. Pero nos dice la palabra que el hombre siguió actuando en la dureza de su corazón. Y por la dureza del corazón de ellos fue que Moisés se dio a permitirles el divorcio por cualquier cosa, y eso desintegró la familia. Y eso fue la causa de la aflicción, hermano, y de la deshonra de muchas mujeres que andaban pues de hombre en hombre, porque sus esposos no la soportaban, no estuvieron dispuestos a mantener el pacto que habían hecho. Por eso allá en Malaquías, ¿verdad?, se le dice al hombre que él quebrantó el pacto delante de Dios, porque dice la palabra: así dijo Jehová, que Dios aborrece el divorcio. Pero fue, mire, a causa de la dureza del corazón de ellos. Pero Cristo Jesús en el Nuevo Testamento, mire, vaya conmigo a Mateo capítulo 5 versículo 17, porque el Señor vino a tomar control nuevamente, porque a Moisés se le había escapado, ¿verdad? Había cedido a ciertas presiones de ellos, y ciertos líderes religiosos habían, hermano, ampliado la ley a su antojo y habían cargado al pueblo con mandamientos de hombres. La interpretación, hermano, de la ley no fue lo que Dios deseaba, y la gente estaba bajo un yugo excesivo, porque el Señor dijo de los fariseos: de ustedes escribió el profeta, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como mandamientos palabra de hombres. Entonces la ley fue distorsionada. Por un lado, la ley fue muy suelta, muy libre, porque Moisés permitió divorcios que no debían de haberse dado. Y también, hermano, los líderes religiosos fueron al extremo, cargando a la gente con muchas cosas. Pero el Señor, mire, nos dice en el versículo 17: no penséis que he venido para abolir la ley o a los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. El Señor vino para explicar la ley. Él vino para ver que la ley se cumpliera, hermano, porque la ley era perfecta, porque vino de parte de Dios. Dios se la dio a Moisés. Y en las segundas tablas, acuérdense que Moisés quebró unas, ¿verdad? Y entonces después los ángeles les prepararon unas tablas y se las dieron a Moisés. Por eso es de que dice la palabra que dice las dos cosas: que Moisés recibió la ley de parte de Dios, y es cierto, y que Moisés recibió la ley por disposición de ángeles, y también es cierto. No hay contradicción en la palabra,
Porque a veces hay gente que se aprovecha. Aquí hay contradicción, dice, porque un versículo dice que Dios le dio directamente la ley a Moisés. No leen bien, hermano, ¿verdad? Pero mire, Dios le dio la ley a Moisés, pero a causa de que el pueblo fue rebelde, se opuso a Dios y no quiso cumplirla, entonces el Señor vino para cumplir la ley y para explicarla. Y hay 6 versículos en donde el Señor corrige la ley y corrige también a Moisés, hermano. Mire, saltemos al versículo 21. Habéis oído que se os dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo, mire, ahí está, pero yo. Nuestros padres dijeron, los antepasados dijeron, y el Señor dice, pero yo os digo. Aquí está hablando una autoridad mayor. Aquí está hablando Dios mismo en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es mayor que Moisés. Usted puede leer Hebreos capítulo 3. Ahí dice que Jesús es de mayor gloria que Moisés. Y el pacto de Cristo Jesús es de mayor gloria que el pacto de la ley. Así es de que el Señor Jesús con toda autoridad está corrigiendo la ley y está diciendo, pero yo os digo que aquel que esté enojado con su hermano y que le diga raca será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno, del infierno de fuego. Entonces podemos ver ahí la primera corrección del Señor. Segunda corrección, versículo 27. Habéis oído que se os dijo, no cometerás adulterio. Y aquí el Señor dice, pero yo, mire, viene a corregir. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Vayamos a una tercera corrección, versículo 31. También se dijo, cualquiera que repudia a su mujer que le dé carta de divorcio. Mire, pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Es el Señor que está hablando. Es el Señor que está explicando, hermano. Mire, vayamos a la cuarta corrección, versículo 33. También habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juráis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Y usted siga leyendo ahí en su casa, ¿verdad? Saltemos a la quinta corrección, versículo 38. Vamos rápido porque aquí hay bastantes cosas que deseo compartir con usted, hermano, que el Señor me las hacía ver para que nosotros caminemos, ¿verdad? Agradando a Dios en las cosas que hacemos, en las cosas que reprobamos, ¿verdad? En todo que Dios se agrade. Entonces, mire, versículo 38, Mateo 5:38, la quinta corrección. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Esta era la ley de la venganza, ¿verdad? Me desquito lo que me hizo, ¿verdad? Pero yo os digo, versículo 39, no resistáis al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mire, y una sexta corrección, versículo 43. Dice, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. 6 correcciones, hermano. Y para culminar esta enseñanza, mire ahí del Señor, no la predicación, no se alegre, todavía nos falta mucho. Versículo 48, dice, versículo 48, al final del capítulo, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. El Señor desea que nuestro caminar sea íntegro, sea puro, sea verdadero, que no andemos con dobleces, que no andemos con doble ánimo,
que no andemos con una doble personalidad, que rechacemos todo dualismo, toda mentalidad ambigua, toda mentalidad, hermano, que cavila en dos pensamientos, en dos sentimientos, en dos decisiones. El Señor desea que rechacemos toda bipolaridad y que seamos uno delante de Dios. Él desea que caminemos en rectitud delante de Él, hermano. Porque de aquellos que caminamos de acuerdo a su voluntad, de ellos el Señor se agrada. La palabra del Señor nos dice que Cristo Jesús no solamente vino a cumplir la ley, a explicar la ley, sino que también dice la palabra que Cristo Jesús nos trajo gracia, y gracia significa perdón, una nueva oportunidad, una nueva esperanza para aquellos que en su caminar antes de venir a Cristo anduvieron, hermano, apartados de Dios. El Señor los trae a su gracia, les perdona por todo ese caminar que no fue agradable a Dios, y les da la oportunidad de empezar en un nuevo camino, en una nueva esperanza. Dios ya no se acuerda de esos pasos, hermano, de pecado que dimos antes de venir a Él. La gracia de Cristo es poderosa para limpiar y para borrar todo ese caminar que era desagradable delante de Dios. Pero la gracia de Cristo Jesús también nos cubre, hermanos, porque es prácticamente, diríamos, difícil. No quisiera usar la palabra imposible, ¿verdad? Porque dice la palabra que para el que cree todo es posible. Pero se da muchas de las veces la situación de que es muy difícil el dejar de pecar. Pero cuando se cae en una transgresión, dice la palabra que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No dice nos limpió ni nos limpiará, sino que nos limpia en una constante limpieza, en una continuidad de la gracia de Dios. Hermano, mire, la gracia de Cristo Jesús perdonó a aquella mujer cuando la llevaron. La ley la acusaba y la condenaba y estaban listos para apedrearla. Pero el Señor, hermano, les dijo: aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. El Señor la perdonó, hermano. Pero ¿sabe lo que le dijo después de perdonarla? Vete, dígalo fuerte, mi hermano, vete y no peques más. Eso es un punto importante, porque hay quienes piensan que la gracia es para pecar. Oh, estamos en gracia, me voy a ir a algún cabaret por ahí, a algún bar, a beber con mis amigos. Estamos en gracia, voy a fornicar con mi novia. Estamos en gracia y hermano, esa es una violación de la gracia de Dios. Y Cristo trajo gracia, pero la gracia necesitaba ser explicada, y el apóstol Pablo, el Señor lo iluminó de una manera sobrenatural para que el apóstol Pablo explicara lo que es la gracia de Dios. Mire, vaya conmigo a Tito capítulo 2, versículo 11, porque hay que entender lo que es la gracia. Aquí en esta porción el apóstol Pablo nos la explica de una forma muy certera, hermano. Porque el hecho de estar en la gracia y que Dios perdona no quiere decir de que vamos a hacer todo lo que queramos, porque al fin y al cabo Dios nos va a perdonar. No nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre haga, todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Dios ve nuestros pasos. Cuando Adán se escondía de la presencia del Señor, el Señor lo llamó. Pero el Señor sabía que Adán andaba huyendo de su presencia. El Señor nos conoce perfectamente, hermano. No podemos engañarle a Él. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a ¿cuántos? A todos los hombres. La gracia es multiforme, la gracia abarca a toda la humanidad. Nadie, absolutamente nadie, está fuera de la gracia de Dios, hermano. La gracia es para todos. La gracia de Dios es para el homicida, para el parricida, para el asesino en serie.
La gracia de Dios es para el homosexual que más se ha hundido en el pecado. La gracia de Dios lo alcanza si se arrepiente. La gracia de Dios es para todo aquel que venga a Cristo Jesús y se arrepienta de su pecado y que crea en Él, hermano, y que busque ese perdón que Dios desea darle gratuitamente. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos cuál es la enseñanza de la gracia. Mire, escuche con atención, que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Tres cosas tan importantes, hermano. Dios desea que andemos en sobriedad. Que andemos en sobriedad, que seamos dueños de nosotros mismos, hermano, que no estemos embriagados por nada, que no estemos siendo dirigidos por ninguna cosa. Dios desea que estemos completamente libres de sustancias en nosotros, para que ninguna sustancia, ya sea química, líquida o emocional, porque a veces hay emociones fuertes en nosotros. Por eso dice la palabra, airaos, pero no pecáis. Porque a veces hay quienes se dejan influenciar por la ira que tienen y rompen cosas y dicen palabras obscenas, palabras que hieren a los corazones de los que la escuchan, hermano. Y hay que tener cuidado. Dice la palabra que la enseñanza de la gracia es de que andemos, es de que vivamos sobria, justa. Justa, hay que hacer la justicia. Noé fue un pregonero de justicia. Y la gente de su tiempo lo aborrecía, porque en la justicia le decía, mira, no es justo que tú estés aprovechándote de la generosidad de aquel. No es justo que tú estés vendiendo cosas que no sirven a un alto precio. No es justo, tú estás defraudando al prójimo y vas a ser castigado por Dios. Y claro, ¿quién se va a convertir ese mensaje? ¿Verdad? Era un mensaje golpeador. Pero la palabra de Dios así es. La gracia, hermano, no es una licencia para pecar. La gracia. No te dejes caer, enciende la luz de Dios. Te damos las gracias por tu atención a este programa. Si deseas oración o más información acerca de este programa y ministerio, te invitamos a que nos contactes. Llámanos al teléfono área 661-942-0101, 661-942-0101, o escríbenos a nuestro apartado postal, P.O. Box 4567, Lancaster, California, 93534. También síguenos en Facebook, /Pastor Ronnie Lemus, y Facebook /Llamada Final Lancaster. Que Dios te bendiga.